en su poder creador, pensamos en que Él lo llena todo, lo gobierna todo, pensamos en su santidad gloriosa, pero con poca frecuencia pensamos en la bondad de Dios como un atributo. Nuestro texto de hoy nos presenta una invitación que va directo al corazón del Evangelio. Y quiero que vayamos juntos, hermanos, al Salmo 34, verso 8. Este salmo declara una verdad extraordinaria. Y vamos a tomar este verso 8 como punto de partida para ver la bondad de Dios. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Pero eso hay que leerlo de nuevo, hermanos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Padre, una vez más te agradecemos por tu hermosa palabra. Te agradecemos, Señor, porque tenemos una Biblia, porque podemos leerla, porque podemos conocerte a través de tu gloriosa palabra. Ayúdanos a contemplar tu bondad y ayúdanos a ser asombrados por ti y que nuestra adoración salga de un corazón que reconoce que tú eres bueno. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, por favor, hermano mío. Esta semana se celebra el Día de Acción de Gracias, como dijera Milton. Mucha gente el jueves va a celebrar el Día de Acción de Gracias. Y esta es una celebración hermosa, porque inició con un grupo de personas que decidieron agradecer a Dios por su provisión. Y mucha gente se reúne alrededor de una mesa a agradecer en familia. Y eso es bueno. Y nosotros que conocemos al Señor, que sabemos que Él es quien nos provee, debemos en esa reunión, si la tenemos, agradecer al Señor y motivar a otros a agradecer al Señor. Pero no dejemos, hermanos, que el pavo eclipse la gratitud del Señor. Cómase su pavo, no hay ningún problema, pero no dejemos que eso eclipse y no dejemos que las ofertas del otro día nos hagan volver locos. Compre lo que usted tenga que comprar y aproveche las ofertas que tenga que aprovechar, pero no se vuelva loco. Recuerde que la idea es agradecer a Dios por su provisión. Y sí es verdad que todos los días tenemos que agradecer, pero no es menos cierto que es bueno que la gente reconozca un día especial para agradecer a Dios. Eso es buenísimo. Eso hay que promoverlo. Eso hay que incentivarlo. Por eso el viernes la iglesia va a estar cerrada. No venga. Va a estar cerrada la iglesia. Comparte en familia. Ya Milton lo dijo, pero queremos repetirlo. Así que, hermanos, nuestro texto presenta una invitación. Una invitación que va al centro de la vida cristiana, al centro del evangelio mismo. El salmista dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dice, prueben. Hay otra versión que dice, gustad y ve. Como saboréalo. Esto no es teoría, hermanos. Aquí no hay distancia, aquí no hay frialdad. David está llamando al pueblo a acercarse a Dios, a experimentar. La palabra prueba, experimenta, gusta. Sí, tú has oído que Dios es bueno, tú has leído que Dios es bueno, y alguien te ha dicho que Dios es bueno, pero el salmista dice, compruébalo, experiméntalo. Señores, y si nos vamos
al pasado y aún al presente, pudiéramos reconocer en todas las páginas de la Biblia y en toda nuestra historia que Dios es bueno. El salmista dijo: yo me acosté, dormí y desperté porque tú me sustentabas. Así que, hermano, es un llamado a comprobar la bondad de Dios. Él no dice: oigan que el Señor es bueno, ni lean que el Señor es bueno. De nuevo, nuestro texto, Salmo 34, verso 8, la primera parte dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Este es un llamado directo. Este es un llamado personal a cada cristiano, a cada persona que está en este lugar. Sea cristiano o no, es un llamado personal. Prueba, ve. Es un llamado profundamente espiritual. Hermanos, la bondad de Dios no es un concepto abstracto. Es una realidad viva que transforma al creyente cuando la contempla, cuando la disfruta y cuando se refugia en ella. A mí me encanta el lenguaje en el que hablaron los antiguos cristianos. En ese conocido catecismo, ese manual de instrucción, ellos decían que el fin principal de la existencia humana es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Prueba, ve. Señores, la idea que tenemos del cristianismo a veces es una idea de cumplir reglas, vivir una vida insípida, vivir una vida de cargas terribles, pero eso está muy lejos de la verdad. Escuche el lenguaje del salmista: yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Dios, Dios mío eres tú, te buscaré con afán, mi alma te anhela, mi carne tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Oh Dios, te amo, esperanza mía. Y vemos en toda la Biblia que la idea del cristianismo es una idea gozosa. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cristo en las bienaventuranzas abre el sermón del monte diciendo: bienaventurados, 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 bienaventurados. ¿Y qué palabra ni más hermosa? La palabra bienaventurados, dichosos, felices, completos, satisfechos, bendecidos. Es el camino de la felicidad real. Es el camino del evangelio, hermanos. Así que este salmo dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Como dice A.W. Pink, él dice: la bondad de Dios es la perfección por la cual Él actúa constantemente para bendecir a sus criaturas. Me encanta esa definición de A.W. Pink. Él dice: la bondad de Dios es la expresión por la cual Él actúa constantemente para bendecir a sus criaturas. Esa es la bondad de Dios. No es algo pasajero, dice constantemente. No es algo ocasional. Dios es bueno todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos en qué consiste esa bondad. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a explorar en qué consiste la bondad de Dios. No es pasajero, es la expresión continua de su naturaleza perfecta. Dios es bueno en esencia, en propósitos y en acción. Dios es bueno en esencia, emana de Él. Dios es bueno en sus propósitos y Dios es bueno en sus acciones. Yo lo aprendí temprano en la fe. Y usted me perdona que voy a decir esto de nuevo, lo he dicho varias veces, pero yo me aferro, usted sabe, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Para mí no es molesto decirle lo mismo y para ustedes es provechoso, es seguro. Cuando vine al Señor o cuando el Señor me trajo,
a los 14 años de edad. No hace tanto de eso, así que no esté calculando usted. Yo recuerdo que por primera vez en mi vida me enfermé. Nunca me había enfermado. Vengo a Cristo y como a la semana me enfermo. Me dio un virus. Por primera vez me internan en el hospital. Por primera vez me ponen un suero intravenoso. Por primera vez en la vida. Por primera vez en la vida estoy durmiendo en un hospital. Pasé 2 días en el hospital. Salgo del hospital. Me quedo unos días en casa. Nadie de la iglesia me fue a ver. Nadie. Nadie me llamó. Nadie me visitó. Y yo dije, tú sabes, esa iglesia, ahí no hay amor. Porque ¿cómo es posible que yo me enfermo y a mí nadie me visita? Y yo me sabía la Biblia, porque estuve enfermo y no me visitaste y no sé qué. ¿No? Se aprende los textos bíblicos para pelear. Porque hay gente que estudia la Biblia para contender. No vuelvo a esa iglesia. Se acerca el domingo y digo, voy a ir. Y voy. Y me siento atrás. Así. Para que todo el mundo vea que estoy disgustado. Porque hay gente que está así pero tan alegre. Pero yo estaba así pero con cara fea. El pastor se para y empieza a predicar. Y yo lo veo. Y en mi mente nada más digo, aquí no hay amor. Oye, mira lo lindo que habla. No, aquí no hay amor. Cuando se acaba el culto, hago mi fila para saludar al pastor. Cuando me toca saludar al pastor, le digo, pastor, ustedes deberían quitarle el letrero a esa iglesia. La iglesia se llamaba Iglesia Cristiana Senda de Amor. Deben quitarle el letrero a esa iglesia. Aquí no hay amor. Yo estuve enfermo y nadie me visitó. Tuve un virus. Y el pastor me dice, ay, mi hijo, pero yo también estaba enfermo y mi esposa estaba enferma y mis hijos estaban enfermos. Y gran parte de la iglesia estaba enferma. Ahora bien, me dijo el pastor, los hombres te van a fallar. Tu mamá te va a fallar. Tus padres te van a fallar. Yo te voy a fallar. Pero Dios jamás, jamás, jamás te va a fallar. Dios es bueno aunque yo no entienda. No voy a poner en duda su bondad. Cuando me pase algo malo, no voy a poner en duda su bondad. Voy a tratar de averiguar su propósito en medio de esa situación, pero jamás voy a poner en duda que Él es bueno. Nunca. Eso me ha acompañado, hermanos. Y de vez en cuando me asalta la duda, me recuerdo a mí mismo, Dios es bueno. Y cuando me sienta tentado a dudar de su bondad, debo recordarme, Él es bueno, Él es santo, Él es fiel, Él es justo. Aunque yo no entienda, aunque yo no comprenda. Eso no es ocasional, hermano. Dios es bueno en su esencia. Él es bueno en su propósito. Él es bueno en sus acciones. Cuando esta verdad penetra el corazón, la vida cristiana deja de ser pesada y se convierte en un andar seguro. Eso es un andar seguro porque estamos bajo la mano poderosa de nuestro Padre, quien es infinitamente bueno. Así que hoy queremos, hermano, contestar 3 preguntas. Sí, hermano, después de 14 minutos vamos a contestar 3 preguntas. ¿Qué es la bondad de Dios? ¿Cómo Dios ha demostrado su bondad? ¿Y cómo debemos responder a la bondad de Dios? Nuestras 3 preguntas. Hermano, ¿qué es la bondad de Dios en primer lugar? Aquí hay como una unidad entre pensamientos de varios autores. Y entre esa unidad se pudo construir una definición de bondad de Dios. Dice, la bondad de Dios
es su carácter perfecto y fiel, siempre justo, siempre amoroso, siempre bueno. No es lo que Dios hace, es lo que Dios es, y su naturaleza no cambia. Mire qué hermosa definición. La bondad de Dios es su carácter perfecto y fiel, siempre justo, siempre amoroso, siempre bueno. La bondad de Dios no es lo que Él hace, es lo que Él es. Dios no es bueno porque hace cosas buenas. Dios hace cosas buenas porque Él es bueno. Y al revés, lo que hace bueno a Dios no es lo que Él hace. Lo que Él hace es bueno porque Él es bueno. Es un medio trabalengo ahí. El Salmo 100 en el verso 5 dice: porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Su bondad se despliega en tres expresiones, hermanos. Dios es bueno por sí mismo, en sí mismo y de sí mismo. Dios es bueno por sí mismo. Él es la fuente de la bondad. En sí mismo emana de Él, le sale la bondad, brota de su propio ser la bondad. Y Dios es bueno de sí mismo. Él no necesita que lo enseñen a ser bueno. Él no necesita que le den algo para ser bueno. Su bondad abarca misericordia, gracia y paciencia. Y su bondad es abundante y constante. Hay algo en teología que se llama la simplicidad de Dios. No que Dios sea simple, sino que Dios es lo que es en cada uno de sus atributos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada atributo de Dios está unido a su propio ser y Él es lo que es en todos sus atributos. Cuando decimos que Dios es bueno, decimos, hermanos, que la bondad de Dios es santa porque Dios es santo. Que la bondad de Dios es infinita porque Dios es infinita. Que la bondad de Dios es inmutable porque Dios es inmutable. La bondad de Dios no cambia. La bondad de Dios no tiene fin y la bondad de Dios no tiene límites y su bondad es santa, es fiel, es justa. Veamos esto en detalles. Dios es bueno en sí mismo, por sí mismo y de sí mismo. De nuevo, Dios no es bueno porque hace cosas buenas. Hace cosas buenas porque Él es bueno en esencia. Dios no puede actuar en maldad. No le sale. No puede. Va en contra de su naturaleza. Él no puede actuar en maldad. Él no puede hacer lo malo. Él no puede mentir. Él no puede ser infiel. Eso sería ir en contra de su propia naturaleza. Y Dios, si fuera en contra de su naturaleza, dejaría de ser Dios. Así que, hermanos, Él no puede actuar en maldad, ni obrar injustamente. Dios no puede obrar injustamente. Algunos reciben justicia y otros reciben misericordia. Pero nadie recibe injusticia. Dios a todos le da conforme a su gracia. A unos misericordia y a otros justicia. Porque su carácter es absoluta y perfectamente moral. Él es la definición de lo que es bueno. A veces nosotros desde la comodidad del siglo XXI queremos ir a la Biblia sin conocer el contexto,
sin conocer el carácter santo de Dios, sin entender las circunstancias, sin conocer su corazón, y nos sentamos a ir a la Biblia a juzgar nosotros lo que es bueno y lo que no es bueno. Yo creo que a Dios se le fue la mano en esta ocasión. Oye, qué bueno es sentarme desde la comodidad de mi tiempo a juzgar el carácter santo de Dios. Eso es una ignorancia horrible. Y aparte de esto, es una altivez impresionante. Más bien yo debería sentarme a observar por qué me choca esa verdad o esa historia. ¿Por qué como que... Pero entendiendo que Dios es bueno, ¿no? Entonces empiezo a estudiarla para comprender. Busco su carácter. Hay gente que quiere estudiar escatología, lo de los últimos tiempos. Pero hay un orden en el estudio bíblico para entender algunas verdades. Es igual que los niños. Usted no empieza a un niño a darle álgebra o trigonometría. Usted empieza a darle aritmética. Eso es matemática, suma, resta, multiplicación, división, por ciento. Usted tiene una base, entiende una verdad y luego va creciendo, comprendiendo otra. Y eso se da en todas las áreas del saber. Pero en la iglesia llegamos y queremos brincar al tema más complejo de la Biblia, sin antes tener una base sólida para comprender lo elemental, lo básico. ¿Y qué es lo básico, lo elemental? Que la Biblia es la palabra de Dios. Que ella es inerrante, infalible, suficiente. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo Dios la reveló? ¿Cómo estudiarla? ¿Cómo comprender esa palabra de Dios? Y luego estudió quién es Dios, cuál es su carácter, cómo Él se ha dado a conocer a sí mismo a lo largo de su palabra. Luego estudio la creación de Dios, qué Él creó, por qué creó, cómo creó, bajo qué circunstancia, qué le dio a cada cosa. Y luego veo la creación especial de Dios, el ser humano, cómo lo creó a su imagen, a su semejanza, con dignidad, qué le dio. Y luego estudio la caída del hombre, su rebelión, cómo se apartó del pacto de Dios, cómo cayó profundamente en una espiral descendente de pecado, cómo quedó atrofiado, imposibilitado para poder buscar a Dios por su propia iniciativa. Quedó atrofiado espiritualmente. No hay forma de que pueda buscar a Dios. Entiendo qué es el pecado, qué es la caída. Y ahora entiendo la necesidad de un redentor. La necesidad de Cristo para abrir los ojos del que está ciego, para revivir al que está muerto. Pero usted no ha estudiado nada de eso y usted está peleando con la doctrina de la elección divina. No, porque eso... Pero vea acá, hermano, vaya atrás a la escuelita, empiece de nuevo. Primero, la revelación de Dios. Segundo, la creación de Dios. Tercero, la creación del hombre. Cuarto, la caída del hombre. Para quinto, entender el plan de redención. Y luego comprender la acción del Espíritu Santo en un corazón caído. Pero si usted no tiene una base sólida, no se halle por su propia idea, por su propio pensamiento, luchando con una doctrina que usted no entiende, ni ha tenido la base para ir creciendo y comprendiéndola. Así que, hermano, Dios es bueno. Él es fiel, Él es santo, Él es justo, aunque yo no entienda. Pero Él nos dejó su palabra para poder comprender. Pero eso va a requerir de nosotros esfuerzo, dedicación, esmero para poder comprenderla, para poder entenderla. Así que, hermanos, el Señor, que es bueno, que es santo, que es fiel, que es justo, nos muestra estas verdades. Dios es bueno en sí mismo. Dios es bueno por sí mismo, en sí mismo y de sí mismo. Él no puede mentir.
Él no puede hacer ninguna de estas cosas. Ahora, la bondad de Dios es abundante y es constante. El Salmo 106 dice, aleluya. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Escuché al pastor Josías predicar de este texto. Y él hablaba de este mandato de Dios. La palabra aleluya es alabado sea el Señor. Es un mandato a alabar al Señor. Y aquí hay un doble mandato. Aleluya. Alaben al Señor. Y lo segundo es, den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero esto se repite en el Salmo 136, verso 1. Pareciera una copia. Salmo 136, verso 1 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y va estableciendo la misericordia de Dios, la gracia de Dios en todos los lugares. Hermanos, la bondad de Dios abarca misericordia, gracia y paciencia. Esa bondad de Dios abarca misericordia, gracia y paciencia. Misericordia hacia los que están en miseria. Misericordia hacia los que están en dolor. Gracia hacia los que no merecen nada. Hermano, la gracia es un favor no merecido. Yo no puedo exigir gracia. Gracia es un favor que Dios da sin que usted y yo lo merezcamos. Y paciencia hacia los que provocan su ira. La paciencia de Dios es una virtud tan extraordinaria, hermano. Él ha sido muy paciente conmigo, contigo, hermano mío. La bondad de Dios es su inclinación eterna a bendecir, a sostener, a fortalecer a su pueblo. No por los méritos de su pueblo, sino por las riquezas de su carácter y los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, en segundo lugar, ¿cómo Dios ha demostrado su fidelidad? O cómo Dios ha mostrado su bondad. Me fui al sermón de la semana pasada. ¿Cómo Dios ha mostrado su bondad? De nuevo, el Salmo 34, verso 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Cuán feliz es el hombre que en Él se refugia. Cuán dichoso es el hombre que en Él se refugia. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Hermano, prueben y vean que el Señor es bueno. Esto implica evidencia, experiencia y observación. Muchos de los que están aquí pueden decir, yo sé que el Señor es bueno. Y empiezan a contar historias. Mira, porque un día pasó esto, porque un día pasó esto, porque un día pasó esto. Si abriéramos los micrófonos, tuviéramos que hacer una vigilia aquí, dándole el micrófono a cada persona que pueda decir cómo ha experimentado la bondad de Dios. Y eso es bueno, hermanos. La bondad de Dios no es teórica. La bondad de Dios es visible. Dios demuestra su bondad a través de su palabra, a través de su creación, a través de su providencia y a través de su redención, de la obra salvífica que Él obró a través de Cristo Jesús. En detalles vemos que Dios demuestra su bondad a través de su palabra. A través de ella, Él nos muestra su voluntad, Él nos muestra su carácter y Él nos muestra sus caminos. Si quieres conocer a Dios, tienes que ir a la Biblia, porque a través de ella Él nos muestra su voluntad, Él nos muestra su carácter. A través de la Biblia, Dios nos muestra sus caminos. Dios muestra su bondad a través de la creación. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 19, verso 1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La creación habla de la bondad de Dios. Salmo 145, verso 9 dice, el Señor es bueno.
con todos. Desborda compasión sobre toda su creación. Y eso se conoce como gracia común, cuando Cristo dice que el sol sale para buenos y malos, para justos e injustos. Eso es parte de la bondad de Dios hacia toda su creación. Dios demuestra su bondad a través de su providencia. Y la providencia divina es su poder que provee, que preserva, que sostiene. Así que Dios muestra su bondad a través de su providencia. Cada provisión, cada vez que tienes alimento en tus manos, cada vez que puedes respirar aire en tus pulmones, cuando tienes un techo sobre tu cabeza, la provisión de Dios es una muestra de su bondad. Cada puerta que Él abre para ti, cada protección del peligro. Muchos de nosotros podemos testificar cómo Dios nos protegió de una situación. Y Dios muestra su bondad a través de su redención. Hermanos, la máxima expresión de la bondad de Dios la vemos en la obra de Cristo. Es en la obra de nuestro glorioso Señor Jesucristo. La mayor expresión de la bondad de Dios está en la cruz del Calvario. Hay una canción vieja que dice: si quieres prueba de mi amor, mira el Calvario. Si quieres prueba de mi amor, mira mis manos. Si quieres prueba de mi amor, mira mi costado. Como dice Ramón Osorio, que es en la cruz y la tumba vacía donde está la esencia del Evangelio. La prueba máxima del amor de Dios. La vemos en Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La mayor muestra de bondad de Dios es enviar al Salvador a reconciliarnos con Él. Éramos enemigos de Dios, apartados de su gracia, apartados de sus pactos, condenados a muerte, condenados a perdición eterna. Y Él envió a su Hijo, que vivió una vida perfecta y que murió en nuestro lugar para darnos vida y que resucitó al tercer día como una garantía de que Dios aceptó su sacrificio, que ascendió a los cielos, y la Biblia dice que vendrá por nosotros en la plenitud del tiempo. Así que, hermanos, en tercer lugar, ¿cómo debemos responder a la bondad de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Vimos qué es su bondad. La bondad de Dios es esa perfección que lo hace inclinarse a bendecirnos. Porque Él debe inclinarse, porque Él es el alto y el sublime. Él ha demostrado su bondad en todas las páginas de la Biblia. En tu vida, en mi vida, en nuestra historia, Él ha mostrado su bondad. Ahora, ¿cómo debemos responder ante esa verdad? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? El pastor Reyes siempre dice que se predicó el Evangelio. Ahora tiene que haber una respuesta. Cada vez que tú lees la Biblia, ella exige de ti una respuesta. Cada vez que oyes una predicación, ella exige de ti una respuesta. ¿Cómo vamos a responder ante esta bondad, ante esta gracia? Responder a la bondad de Dios es un llamado personal y práctico. Es a ti. Sí, señalé así, a ti. Y a mí. Es un llamado personal, es un llamado práctico. Es un llamado que transforma nuestras vidas. ¿Cómo responder a la bondad de Dios? Contemplándola, probándola y refugiándonos en ella. ¿Cómo responder a esa bondad? Lo primero es que debemos contemplar su bondad. Y contemplar la bondad de Dios es recordar y meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. El Salmo 121,
que lo citamos cuando hablamos de la fidelidad, nos recuerda su bondad. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él dice: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Spurgeon, meditando en este salmo, él dice que cuando el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, el salmista estaba apelando a los recuerdos, porque los montes eran un símbolo de lugares de encuentro. Porque en un monte fue donde Dios proveyó un sacrificio para Abraham en lugar de Isaac. Porque en un monte Dios dio sus leyes al pueblo. En un monte Elías desafió a los profetas de Baal. En un monte Cristo dio sus leyes. En un monte Cristo ofreció su vida por nosotros. Y en un monte ascendió a los cielos con la promesa de que volvería por nosotros. Así que al decir alzaré mis ojos a los montes, dice Spurgeon, que el salmista estaba diciendo: apelaré a mis recuerdos. Veré en el pasado la fidelidad de Dios, su bondad y misericordia. Y eso me hará enfrentar cualquier situación en el presente, sabiendo que Él ha sido bueno. Así que lo primero que debo hacer es contemplar, recordar, meditar en lo que Dios ha hecho. Al mirar las obras de Dios, nuestro corazón reconoce su carácter perfecto, su carácter fiel y su carácter bondadoso. ¿Cómo responder ante la fidelidad de Dios? Debemos probar su bondad. ¿Cómo responder ante la bondad de Dios? Probándola, comprobándola, experimentándola. Debemos acercarnos y experimentar su cuidado diario. El texto, nuestro texto, Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Pruébalo. Yo recuerdo que en mi pueblo, usted sabe, Sánchez, había un señor que él tenía un método evangelístico un poco extraño. Él le decía a la gente que estaba evangelizando: prueba a Cristo por una semana, y si no te gusta, devuélvemelo. Y yo siempre recuerdo a este hermano: pruébalo una semana, una. Si no te gusta, devuélvemelo. Pero pruébalo, no lo rechaces sin probarlo. Tú estás como los niños: no me gusta esto, ¿tú lo has probado? No, pues ¿cómo tú sabes que no te gusta? Dios no es lejano. Esto no es teoría, hermano. Es un caminar práctico. Prueba y ve que el Señor es bueno. ¿Cómo podemos responder ante la bondad de Dios? Confiando y descansando en Él en cada circunstancia de nuestras vidas. Romanos 8:28, un texto que usted se sabe de memoria, muy citado, muy memorizado, pero poco comprendido. Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Este texto dice, número uno, que para el que ama a Dios, no para todo el mundo, para el que ama a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pero luego dice, no se queda ahí, todas las cosas cooperan para bien. No, aguantes, hermano, vamos a leer el texto bien. Dice primero que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pero luego añade o aclara, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quién las cosas le van a obrar para bien? A los que aman a Dios. ¿Y qué es el bien? El llamado de Dios. Va a obrar para bien del llamado de Dios en tu vida. ¿Y cuál es el llamado de Dios en tu vida? En el versículo 29 lo dice.
Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Que al que ama a Dios, todas las cosas van a obrar para el bien por el cual Dios lo llamó, que es conformarlo a la imagen de su Hijo. Todo lo que te pase va a obrar para el bien de que la obra de Cristo sea hecha en ti. Lo que está diciendo este texto, que Dios está conformando la imagen de su Hijo en ti. Y todo lo que te suceda va a obrar para el bien de ese propósito, no para tu percepción del bien. Porque quizás mi percepción del bien sea una, pero la percepción del bien de Dios sea otra. Escuché un viejo predicador que dijo en una ocasión algo muy duro y muy difícil de asimilar. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Dios está más interesado en moldear a Cristo en ti que en tu comodidad. Y a veces Él va a tener que incomodarte para moldear a Cristo. Él va a tener que golpearte para moldear a Cristo. A veces te va a consolar y a veces te va a golpear. Porque el bien es la imagen de Cristo en ti y en mí. El bien del que habla Romanos capítulo 8, versículo 28. Es la imagen de Cristo en mí. Y sabemos que para el que ama a Dios, todo lo que sucede va a obrar para que la imagen de Cristo sea moldeada en él. Ese es el bien que enseña nuestro texto. Así que, hermanos, debemos refugiarnos en su bondad, encontrar en el Señor nuestro lugar seguro, descansar bajo su mano, confiar en su fidelidad, rendirnos completamente. Esa es la respuesta más natural a la bondad de Dios. ¿Cómo hemos de responder a su bondad? Encontrar en el Señor su lugar seguro. El salmista dijo: escóndeme bajo tus alas hasta que pasen los quebrantos. La mejor manera de responder a la bondad de Dios es encontrar nuestro refugio en Él, es descansar bajo su mano, es confiar en su fidelidad, es rendirnos completamente ante Él. Me rindo. No tengo la capacidad. Me rindo. Yo me rindo a Él, dice el himno. Para siempre quiero amarte y agradarle solo a Él. Yo me rindo. No puedo. Me rindo. Hay otra canción vieja que no la puedo cantar, señores. Si la canto hay problema. Que dice, la voy a citar. Dice: yo siempre fracasé. Ser sabio, en mi opinión, me separó de ti. Quiero que seas tú mi guía y mi control. Ayúdame, Señor. Rómpeme. Dame forma tú. Con tus manos de alfarero, solo yo no puedo. Guíame, Espíritu de Dios. Dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. ¿Se la canto? Cuando estemos en el pasillo, se la voy a cantar. Finalmente, mis hermanos, ¿qué hemos aprendido hoy? Aprendimos que la bondad de Dios no es un sentimiento pasajero, sino una perfección eterna que fluye de su corazón, del mismo corazón del Señor. Su bondad abarca misericordia, gracia y paciencia. Aprendimos que Dios ha demostrado su bondad a través de su palabra, a través de su creación, a través de su providencia y a través de la obra redentora de Cristo. ¿Y cómo debemos responder ante esta verdad? Vimos que debemos contemplar la bondad de Dios con gratitud, que debemos probar esa bondad cada día y que debemos refugiarnos en el Señor como nuestro bien supremo. De nuevo y finalmente, Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. La invitación es: ¿tú quieres ser feliz? Refúgiate en Dios. Cuán bienaventurado, cuán feliz, cuán dichoso. Así que prueba, hermano. Ve la bondad de Dios. Padre, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu amor.
Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por esta solemne invitación a probar tu bondad. Gracias, Señor, por este llamado a probar tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a caer rendidos en adoración y gratitud, porque tú eres bueno, porque has sido bueno y seguirás siendo bueno por toda la eternidad. Que cuando la duda venga a mi mente, yo pueda recordar tu palabra. Bueno es Dios. Señor, ayúdanos a descansar en ti, a encontrar gozo en ti, a encontrar satisfacción en ti, y permítenos seguir cantando de esta bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.